Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues le damos gracias al Señor. Qué maravilloso es ver este pueblo reunido en este día del Señor para alimentarse de su palabra. Ayer el Padre nos decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Estamos comiendo comida saludable o estamos comiendo comida chatarra? Pero no se refería solamente a la comida que alimenta el cuerpo, porque si al cuerpo le echamos comida chatarra, entonces va a reaccionar por la comida chatarra. Pero si le echamos comida saludable, entonces va a reaccionar más saludable. Bueno, no es diferente con las cosas del Espíritu, hermanos. Acuérdense lo que dijo Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está, hermanos, de esta palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento saludable para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es luz que da vida. Amén. Entonces esta mañana vamos a empezar nuestra reflexión. Cómo Dios quiere liberar a los cautivos. Dice San Pedro que Cristo vino a liberar a los oprimidos por el diablo. Jesucristo viene para arrancarnos de raíz del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su luz. Jesucristo viene a liberarte no solamente a ti, sino también a tus generaciones. ¿También a quién? A mis generaciones. Y vamos a empezar con la lectura del libro del Éxodo. En el capítulo 20, versículos del 1 en adelante, dice así: Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta la 1000ª generación con los que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios. Yo castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Yo no lo digo, hermanos, lo dice Dios a través de su palabra. Dios castiga el pecado de los padres, abuelos, bisabuelos en tu vida. Escuchemos bien. Dios castiga el pecado de tus padres, abuelos y bisabuelos en tu vida. Dios castiga el pecado de tus hijos, nietos y bisnietos por tu pecado. Es una herencia que traemos de generación en generación. Pero si escuchamos, dice el Señor, pero yo bendigo a los que me aman,
hasta la tercera y cuarta generación? No. Yo bendigo a los que me aman hasta la 1000ª generación. No escucho amén, hermanos. Entonces, ¿qué quieres para tu vida y para tus generaciones? ¿Bendiciones o maldiciones? Qué bueno que estamos aquí para aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Cómo cortar de raíz. Porque para eso vino Cristo. Hoy escuchamos la lectura de San Juan en la misa. Y San Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros estamos usando especialmente el sacramento de la confesión como una máquina de cortar zacate. Cortamos el zacate y qué bonita se ve la yarda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa a la semana siguiente? El zacate está otra vez igual. Nosotros venimos a la confesión y confesamos el pecado, y Cristo, que está ahí presente en el sacerdote, te perdona tus pecados. Pero ¿qué pasa a la semana siguiente, a las 2 semanas, al mes? Otra vez vengo. ¿Y qué le decimos al Padre? Los mismos de la semana pasada, Padre. Entonces, ¿Cristo está arrancando el pecado de tu vida o solamente lo estás usando como una máquina de cortar zacate? Que lo poda, pero a la semana siguiente está igual otra vez. Entonces, uno de los propósitos de la confesión es lo que Cristo le dijo a aquella mujer adúltera. Llegaron los fariseos y los escribas para apedrearla. ¿Y qué les dijo Jesús? Tire la primera piedra. ¿Quién? El que esté libre de pecado. ¿Cuántos la tiraron? Ninguno. Y dice la Escritura que desde los más viejos y sesentones se empezaron a retirar. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero por ahí va. Por ahí va. Que se empezaron a retirar de los más viejos. Y no quedó ninguno. Y Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿quién te condena? Hay un chiste en relación a eso, ¿verdad? Dicen que de repente cayó una piedra sobre la mujer. Y que voltea a Jesús y le dice: madre, ¿por qué le tiras una piedra, verdad? Porque María no tiene pecado. Jesús le preguntó a la mujer: ¿quién te condena? ¿Y qué respondió la mujer? Nadie, Señor, nadie me condena. ¿Y qué le dice Jesús? Yo tampoco te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Entonces Jesucristo viene, hermanos, para darnos la gracia y enseñarnos cómo ir dejando el pecado para no heredar a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos pecados, sino que heredemos bendiciones, bendiciones. Si revisamos nuestra vida, la historia personal, y revisamos la historia de nuestras familias, seguramente esta historia nos va a ir revelando una línea muy larga de varios problemas y desórdenes muy frecuentes que son típicos en nuestras familias. Vamos a tirarle una miradita a la vida personal, pero también a la vida familiar.
¿Cuál es la historia personal y cuál es la historia de tu familia? En mucha gente que reconoce que ellos están en ataduras de hábitos que los lleva al pecado y a un comportamiento negativo, y ellos quisieron que esto no los afectara a su descendencia. Entonces, los pecados que cometieron nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos están afectando a ti y a mí. No se hereda solamente las propiedades de los padres o los abuelos o los bisabuelos. No se hereda solamente lo material, hermanos. También se hereda la parte física. Cuando una mujer tiene a su baby, llega la familia a visitarlo y llegan las suegras, ¿verdad?, a visitarlo. Y el niño está prietito, ¿verdad? Y una de las suegras le dice a la otra: mira cómo está tu nietecito, ¿verdad? Mira cómo está tu nieto. Pero la mamá dice: es mi hijo y qué chulo está. Ahí vemos, dice, se parece a tu padre. O se parece a tu madre. O te dicen: pues tú traes los ojos de tu abuelo, ¿verdad? O tú traes la boca de tu abuelita. Y tú traes las orejas de tu suegra, ¿verdad? No heredamos solamente lo material, también las facciones físicas. Y dice, bueno, ¿qué dice la canción esa por ahí? ¿Del negro? Sí la han escuchado, ¿verdad? El sorullo, ¿verdad? Que solamente el negrito es el único tuyo, mijo. Entonces, heredamos la parte física. Si ustedes van y llenan una forma con el doctor, ahí les preguntan todas las clases de enfermedades tuyas y de tu familia. ¿Por qué? Por ejemplo, mi abuelo, que en paz descanse, murió a los 97 años con problemas en la próstata. Pues ya que más pedía, ¿verdad? 97 años. Mi padre murió a los 84 con cáncer en la próstata. And guess what, dijo el gabacho. Yo también tengo broncas con la próstata. ¿Por qué? Porque esa es parte de la herencia de mi padre, mi abuelo y posiblemente, yo no conocía a mi bisabuelo, pero traigo esa herencia. Acaba de morir un fraile, ¿verdad? Murió del corazón. Un hermano y una hermana de él murieron de ataques al corazón. Su papá murió de ataque al corazón. Su abuelo murió de ataque al corazón. ¿Por qué? Porque traen defecto de fábrica, ¿verdad? Heredamos, hermanos, hermanas, heredamos también las enfermedades. Pero también heredamos la parte espiritual. ¿Qué espíritu se movió en tu familia cuando ibas creciendo? ¿Qué espíritu se movía? Bueno, por ejemplo, nosotros fuimos católicos de hueso colorado gracias a mi abuelita, que llegaba todos los domingos a las 6 de la mañana, órale, a levantarse. Pero abuela, hay misa todo el día hasta las 8 de la noche. ¿Por qué tiene que ser la primera misa de la mañana? Sí, porque son muy flojos y después no van. Así es que la primera y ya después pueden hacer lo que quieran. Católicos de hueso colorado, hermanos. Pero ¿qué pasaba?
salíamos de misa. Hay otro dicho por ahí, ¿no? Que nos decían, dice, ustedes son tragasantos y los demás imagínenselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia estábamos ahí en las primeras bancas comulgando, pero nomás salíamos de la iglesia y llegábamos a la casa y esa casa era un infierno. Un infierno. Pleitos, gritos, golpes, borracheras, adulterio, abusos, toda clase de cochinada y media, de brujerías, tontería y media. ¿Qué espíritu se movía en ese hogar? ¿El Espíritu Santo? No, hermanos. Estábamos en la iglesia, pero esa es una hipocresía. Hipócritas, decía Jesús. Por fuera traen trapos muy bonitos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Y eso es lo que éramos nosotros en nuestro hogar. Sepulcros blanqueados. El domingo primeros en misa, pero después saliendo de misa era un infierno, hermanos. Pero esas familias no vinieron hoy a este retiro, ¿verdad? Esas familias no vinieron hoy a ese retiro. Ah, ¿sí vinieron algunos? Gloria a Dios. Un aplauso a los que vinieron. ¿Qué heredamos de nuestros padres en la vida espiritual? El espíritu que tú traigas en tu corazón es el espíritu que vas a heredar a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto y a tu tataranieto. Si traes el espíritu de Cristo, eso es lo que vas a heredar a tus hijos y tus hijos a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos y así generacionalmente. Si es el espíritu de envidia, es el espíritu que vas a heredar en tus hijos, en tus nietos. Si es el espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, es lo que vas a heredar. Por ejemplo, en mi familia, siempre hubo un espíritu de rencillas y de pleitos. Mi padre y un tío siempre andaban peleados. ¿Por qué? A ver quién tenía más. La envidia. Si uno compraba una cosa, el otro se lo compraba más grande. Y si el otro se lo compraba más grande, el otro era mayor. Y así, pleitos, riñas, divisiones en la familia. Entonces, ¿qué heredamos nosotros como hijos? Un espíritu de rencillas y de pleitos. Un espíritu de rencores y resentimientos. De que no se hablan por un tiempo, que no se hablan porque se criticaron, se murmuraron, se levantaron falsos. Entonces heredamos esas cosas en nuestra familia. ¿Qué otra cosa heredamos? En mi familia hubo un desorden sexual terrible. De adulterios, de lujuria, de abusos, de fornicación. Entonces, ¿qué heredamos nosotros? Un espíritu de desorden sexual. ¿Qué más heredamos en mi familia? Mi bisabuelo era un agiotista. ¿Sí saben lo que es un agiotista? El esposo del agiotisto. No, el agiotista es una persona que presta dinero a rédito. Entonces mi bisabuelo prestaba dinero a rédito. Y esta palabra condena grandemente eso. Aquellos que prestan dinero a rédito con intereses muy altos. Mi abuela, o sea, este es por el lado de mi padre. Mi abuela prestaba dinero a rédito. Mi padre prestaba dinero a rédito. Uno de mis hermanos más chicos
Dice, yo voy a empezar una casa de empeño. Le digo, párale, carnal. Párale, ya vamos a cortarle aquí. Vamos a cortarle ya ese demonio de robo. Porque eso es robar. Y se le roba a los más pobres y a los más necesitados, porque son los que andan pidiendo prestado. Entonces, allí le cortamos. Entonces, heredamos un espíritu de robo, un espíritu de codicia, de avaricia, de desorden en lo material. Entonces, ¿qué otro espíritu heredamos en nuestras familias? Un espíritu de murmuración. El hermano contra la hermana, el esposo contra la esposa, la suegra contra la nuera, el yerno contra la esposa. Entonces, heredamos el espíritu de destrucción y de pecado. Hay mucha gente que reconoce que ellos están en una atadura. ¿En una qué? Levante la mano a aquel que haya querido cambiar algún mal hábito, alguna adicción o alguna falta dominante en la que más cae. Levante la mano. Aquellos que hayan querido cambiar. Gloria a Dios. Ahora baje la mano, porque si no va a asfixiar al que está al lado, ¿verdad? Porque el calorcito está sabroso. Ya se me fue la onda. Hay mucha gente que reconoce que están en una atadura. Tú has querido cambiar, ¿verdad? Como esta señora, ¿verdad? Que quería cambiar a su esposo de un mal hábito que tenía. Y peleaba con él, y peleaba con él, y peleaba con él, y peleaba con él. Y casi lo cambia. Pero por otro, ¿verdad? Pero se acercó a Dios. Porque ella sí quería votarlo. Pero bendito sea Dios por Jesucristo. Entonces no lo cambió. La que cambió fue ella, y automáticamente cambió él también. No te pido que cambies a otro, Señor. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Porque la esposa quiere cambiar al esposo y lo quiere hacer a su imagen y semejanza. No, hermana, tu esposo es imagen y semejanza de Dios. Esposo, no quieras cambiar a tu esposa, aunque muchos la cambian, la de a 40 por 2 de a 20, ¿verdad? Y eso está pasando muy común ahorita. Entonces, queremos cambiar a las personas, pero nos damos cuenta que no podemos. No podemos. Con nuestras propias fuerzas humanas es imposible. Y aquel que logra un cambio pequeño con sus fuerzas, ¿saben en qué se convierte? ¿Han visto los guajolotes en el corral? Que se inflan, ¿verdad? Se convierten en personas prepotentes, arrogantes. Yo puedo, yo no necesito de nadie. Entonces, el único que tiene el poder para cambiarnos es Jesucristo, hermanos. Hay poder en Jesús. Entonces, hoy el Señor nos está invitando a ver un poquito la historia personal y familiar. Porque el Señor quiere que trabajemos para cortar de raíz, no solamente para podar el pecado, sino arrancarlo de raíz. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer lo que hacía un tío mío. Tenía una huerta de alfalfa
Y cuando iba a sembrar la alfalfa, removía la tierra, pero profundo, a veces hasta más de medio metro. La removía y removía porque había un zacate que se le llama grama. Y es muy profundo, ¿verdad? Profundo. Entonces mi tío arrancaba y le removía la tierra hasta que encontraba la raíz y sacaba de raíz ese zacate para que no invadiera el sembradío de alfalfa. Y después qué bonita se veía la alfalfa sin ningún zacate. ¿Por qué? Porque la arrancó de raíz. Entonces para eso viene Jesucristo, hermanos, para que tú y yo veamos nuestra vida y la vida familiar, la vida generacional, para trabajar en esas áreas, para traérselas al único que tiene el poder, Jesucristo, y trabajar para nuestra salvación y nuestra santificación. ¿Para trabajar para qué? Nuestra salvación y nuestra santificación. Entonces reconocen que traen hábitos. Traemos hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un acto repetitivo, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé a fumar a los 13 años. Empecé con una fumadita, ¿verdad? Y me dicen, dale el golpe, ¿verdad? Pues sí, el golpe que me di, ¿verdad? Cuando me caí, porque ya me ahogaba, ¿verdad? Se me salían los pulmones. Le di una fumadita la primera vez. La segunda vez le di 2 fumaditas y ya los pulmones no se quisieron salir, ¿verdad? La tercera vez ya me fumé medio cigarro. La siguiente vez ya me fumé un cigarro. A la siguiente semana ya me fumé 2. Al mes ya me fumé 3. A los 6 meses ya me fumaba media cajetilla. Y ya le daba el golpe sabroso, ¿verdad? Entonces se fue formando un hábito, pero también se fue formando una atadura. Se fue formando una atadura por medio de esa práctica repetitiva. Entonces, yo le abrí la puerta a un demonio que se llama demonio de nicotina. ¿Por qué? Porque eso me daña y me afecta mi cuerpo. Entonces, ¿qué hábitos traemos, hermanos? ¿Qué actos repetitivos hemos hecho? Que se va formando ese mal hábito. Entonces reconocemos que traemos esos hábitos que nos llevan al pecado y a un comportamiento negativo y a un comportamientos negativos. Me acuerdo en una ocasión llegó una señora mayor, como de unos 70 años, ¿verdad? Con un tic nervioso a la oficina. Dice, padre, ¿verdad? Vengo a que me ayude, ¿verdad? Y luego detrás de ella viene la hija. Yo también, padre, ¿verdad? Yo también. Y luego viene la nieta también. Yo también, padre, ¿verdad? Necesito que me ayude. Entonces, la herencia que traemos, ¿verdad?, nos lleva al pecado en esos malos hábitos, comportamientos negativos y destructivos. Me recuerdo en una ocasión, fui a visitar a una de mis hermanas y tenía una niña pequeña de 3 años. Y mi hermana estaba lavando los trastes, yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Bueno, no en la mesa, en la silla, ¿verdad? Porque la mesa no estaba tan grande. Y mi hermana le gritó a la niña que estaba haciendo una travesura, mija, deja de hacer esa travesura, con voz normal, ¿verdad? Y la niña volteó y le valió.
Y de ratito mi hermana le sube el volumen, ¿verdad? Mija, te estoy diciendo que dejes de hacer esa travesura. Y la niña volteó y le valió. La tercera vez mi hermana le sube el volumen, ¿verdad? Mija, te estoy diciendo que dejes de hacer esa travesura. Y pues la niña volteó así un poquito asustadona, ¿no? Pero vio que la mamá siguió lavando trastes y le valió. Pues mi hermana soltó el grito que yo casi me caigo de la silla. ¡Te digo que dejes de hacer eso! Y yo solté la carcajada. ¿Y tú por qué te ríes? Le digo, es que acabo de ver a mi madre. Le digo, la misma forma que mi madre nos corregía, lo estás haciendo tú. De tal palo, hijo de tigre. ¿Qué quiere decir eso? Que heredamos tanto las cosas negativas como las cosas positivas. Y en ese momento entra el papá de la niña y le dice mi hermana, ya le grité a esta. Y el esposo le dijo, mija, deja de hacer eso. ¡Pum! Como un soldadito. Y la niña así muy escurridita se fue. ¿Por qué? Porque el papá habló con ella, se sentó y le dijo, mija, yo solamente le voy a hablar una vez. A la siguiente vez ya tiene la chancla sobre la nalga. Y el padre lo hacía. Entonces la niña sabía a quién hacerle caso, ¿verdad? Muchas veces, ya sea la madre o el padre, son muy alcahuetes que permiten a los niños hacer lo que se les pega la gana. Entonces, ¿qué es lo que están creando? Por ahí dice un dicho, crea cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, vi en ese comportamiento de mi hermana a mi madre. ¿Por qué? Porque esa era la forma en que mi madre nos corregía y mis hermanas y nosotros también, de alguna forma, heredamos esos comportamientos. Entonces, esos comportamientos negativos, quisiéramos que esto no afectara a nuestras descendencias. Muchas personas están afligidas por temores excesivos. Les decía ahorita de la abuela, de la madre y de la hija. ¿Cómo heredamos, verdad? Ese tipo de comportamientos. Conocí a un hermanito aquí en la parroquia que sufría mucho, todavía un poco, sufría mucho de angustia, de ansiedad. Una angustia y una ansiedad tremendos. Y se llenaba a veces de mucho miedo, con muchos pensamientos de suicidio, queriéndose suicidar. Y de hecho creo que, no sé si fue un hermano creo que fue un hermano de él o un tío de él que se suicidó. Entonces empezamos a platicar. ¿Por qué se suicidó ese tío? Por la misma razón, porque traía una angustia y una ansiedad y unos pensamientos obsesivos de muerte y se suicidó. Este hermanito, gracias a Dios, el Señor lo está liberando de esos sentimientos y de ese comportamiento. Entonces, platicando, le digo, dentro de tu familia, ¿quién tiene esos mismos comportamientos de angustia, de ansiedad, de desesperación? Dice mi madre tenía eso. Entonces, va heredando dentro de la familia esos espíritus que traemos en nuestro interior. Entonces, personas llenas de fobias, de miedos,
de aversiones. Hay familias donde hay una ira desbordante, ¿verdad? Una ira de explosión que explota a la persona dentro de la familia con palabras hirientes y groseras. Entonces, ¿qué va aprendiendo el niño? ¿Qué va aprendiendo la niña? A ser también una persona iracunda, una persona explosiva, una persona que no tiene la capacidad de controlar su carácter. Entonces, una ira, aberraciones, corajes, resentimientos, falta de perdón, mal carácter, sentimientos de culpabilidad y remordimiento, adicciones. Heredamos las adicciones. Yo soy alcohólico en recuperación. ¿Por qué? Porque mi padre era alcohólico. ¿Por qué? Porque mi abuelo también era alcohólico. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Verdad? El chupe. Y chúpale pichón, y chúpale pichón, y chúpale pichón. ¿Verdad? Y a veces jugamos en las fiestas. A ver, ay, el niño, ¿verdad? Tiene 1 añito y medio. A ver, ya vamos a darle cervecita para que empiece a tomar el niño, ¿verdad? Jugando los vamos haciendo alcohólicos y vamos heredando esas adicciones. Traemos adicciones de drogas, alcohol, gula, desorden sexual, lujuria, muchos tipos de perversiones sexuales y de comportamientos sexuales que son muy difíciles de controlar, tentaciones muy fuertes, infidelidad, fornicación, adulterio, codicia, avaricia y un sinnúmero de problemas más. Asimismo, muchos tipos de problemas interpersonales que afectan profundamente muchos niveles de nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos promete sanar nuestras heridas, cargar con nuestras dolencias, arrancar de raíz esas herencias diabólicas para que podamos tener la vida abundante que Cristo nos trajo. El profeta Isaías nos dice en su libro, capítulo 53, versículo 4 y 5, que por sus llagas hemos sido sanados, que Él vino y cargó nuestras dolencias. Jesucristo ahí en ese cuerpo lleva nuestro pecado. Allí llevó tu pecado, el mío, el de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta Adán y Eva. Ahí están en ese cuerpo. Entonces Jesucristo viene, ¿verdad? Nos promete sanarnos, liberarnos y transformarnos. Nos dice en el Evangelio de San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor me ha ungido con su Espíritu para traer buena nueva a los pobres. ¿Cuál es esa buena nueva, hermanos? Que Cristo viene a regresarte tu dignidad como hijo, como hija de Dios. No eres hijo de la Malinche, aunque algunos nos portamos como tales, ¿verdad? Pero no eres hijo de la Malinche, eres hija, hijo de Dios. No escucho amén. Amén. Somos hijos de Dios. Entonces Dios nos promete desde el Antiguo Testamento sanarnos y liberarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos los unos a los otros como están los miembros del cuerpo. ¿Las manos están separadas del cuerpo? ¿Están separadas del cuerpo? No. ¿Los pies están separados del cuerpo? Hermanas, hermanos, nosotros también somos el cuerpo de Cristo y estamos más unidos de lo que nos podemos imaginar. Entonces, imagínate a tu familia. A tu familia son un cuerpo.
un cuerpo familiar que van heredando de generación en generación. Son esa familia. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren. Cuando uno peca, a todos les afecta. Cuando uno peca, a todos les afecta. Por ejemplo, cuando un hombre va y se mete con una prostituta, ¿saben lo que pasa ahí? El hombre se hizo uno con la prostituta. Escuchen bien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El hombre, dice, cuando el esposo y la esposa se unen, pasan a ser una sola carne. Entonces, cuando un hombre se mete con una prostituta o una mujer se mete con un prostituto, pasan a ser uno con aquella persona. Pero hermanas, hermanos, no solamente uno en la carne. Se metió con aquella persona y se hizo uno con todo lo que traía aquella persona. Si aquella persona prostituta, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que carga en ella? Pues esos espíritus y demonios se los trajo el hombre o se los trajo la mujer. ¿A dónde? A su casa. Y no solamente a su casa, a la cama. Y ahí se une con su esposa o su compañera. ¿Y qué pasa? Se convierte en un infierno, porque abrieron la puerta a los demonios. Y no solamente eso, ese demonio que tú trajiste a tu casa, le estás diciendo inconscientemente a ese demonio: toma posesión de mis hijos, toma posesión de mis nietos y toma posesión de mis bisnietos. Tercera y cuarta generación, hermanas. Cuando un miembro de la familia peca, afecta a todos los demás, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando uno hace un bien, todos se benefician. Escucha bien, todos se benefician cuando haces un bien. Y no solamente hasta la tercera generación, sino hasta la milésima generación. Nadie es una isla. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. ¿Ya me toca? Gloria a Dios. Vamos ya a terminar. Cuando una persona ha sufrido de niño, de niña, eso le afecta profundamente en su forma de vivir como joven y adulto. Una persona que tuvo experiencias muy dolorosas, les decía ayer por la mañana, la herida más profunda en el ser humano es el desamor. El desamor. El que no experimentamos de papá o de mamá, porque posiblemente ellos tampoco lo experimentaron. El cariño, el afecto, la ternura, la comprensión, el abrazar y decir palabras que lo motivan. Mi hijo, mi hija, estoy orgulloso de ti. Posiblemente escuchamos: estúpido, baboso, eres un inútil, eres una inútil, no sirves para nada. Y posiblemente algunos de los que estamos aquí también hemos hecho lo mismo. Ese es Satanás hablando. Escuchen bien, es Satanás hablando, porque un niño no tiene la capacidad de discernimiento, y las palabras que tú le digas, esas palabras son semilla y se van a sembrar en su mente tiernita y en su corazoncito. ¿Y qué es lo que está sembrando? Hermanos, o sembramos a Dios o sembramos a Satanás en la vida de nuestras familias.
Porque no se puede sembrar otra cosa. O sembramos a Dios o sembramos a Satanás. Para sanar el interior profundo de nuestro corazón, hay que traer a Jesús a esas áreas lastimadas para que Él las vaya sanando y la persona pueda ir viviendo su vida como Dios quiere. Para concluir, dice San Juan, el enemigo viene a matar, a dividir y a destruir. ¿Y cuánto lo ha hecho, hermanos? Y yo les doy testimonio de eso, que destruyó mi familia. A los 30 años de casados, mis padres se divorciaron, odiándose a muerte. Entonces imagínense qué espíritu nos heredaron a nosotros. Un espíritu de divorcio. Están heredando a sus hijos, nietos y bisnietos divorcio. Un espíritu de odio, rencor y resentimiento. Pero bendito sea Dios por este maravilloso hombre que se llama Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Llegó a tocar a la puerta de nuestra casa. Una experiencia maravillosa del amor de Cristo en mi vida. Al experimentar ese amor, hermanas, hermanos, empezó un cambio y una transformación personal. Y eso me llevó, primero con mi madre, a pedirle perdón y a perdonarla por las infidelidades, por toda la vida destructiva que nos heredaron ella y mi padre, a perdonarla y a pedirle perdón porque yo también la ofendí. Segundo, me llevó con mis hermanos y hermanas a hablar con ellos y perdonarnos. Lo más difícil fue con mi padre. Lo más difícil fue con él, porque yo traía un odio en mi corazón, odio tremendo. ¿Por qué? Por la incomprensión, por los golpes, por las promesas no cumplidas, que prometía algo y no lo cumplía. Entonces eso nos dañó muchísimo. Entonces yo traía eso en mi corazón. Fui un año de vacaciones y quise hablar con él, pero no pude. Me dio 5 razones, ¿verdad? Me dio mucho miedo. Al siguiente año fui y me dieron 5 razones otra vez, ¿verdad? Al tercer año dije, Señor, yo no voy a abrir la boca si tú no quieres. Pues desde el primer día que llegué, empecé a hablar con mi padre. Ese día nos fuimos a un viaje solos, porque él maneja un camión. Bueno, manejaba, ya en paz descanse. Entonces ahí yo le empecé a dar testimonio de muchas otras personas, lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Y ya cuando menos acuerdo, ya estoy hablando de mí con mi padre, abriéndole mi corazón, expresándole lo que yo traía en mi interior. Padre, tengo mucho rencor y resentimiento contigo. ¿Te acuerdas cuando, ahí le saqué todo, no para echarle en cara, no para juzgarlo, condenarlo, sino para obedecer lo que me dice mi Señor Jesús, perdonar y pedir perdón? ¿Te acuerdas aquella promesa que me hiciste y no me la cumpliste? Me sentí muy defraudado, pero yo te perdono. ¿Te acuerdas de aquella vez que me golpeaste duramente, ¿verdad? Injustamente? Te perdono. Y así yo traía ya bien trabajado todo lo que le iba a decir. Pero me tomó 3 años para lograr eso. Pero bendito sea Dios, porque yo saqué todo lo que traía en mi corazón y sentí como que me quitaron como 3 toneladas de encima, hermanos.
Y mi padre también empieza a abrir su corazón. Y me empieza a compartir: yo también tengo resentimiento contigo. ¿Por qué? Dice: porque te fuiste, me dejaste. Y luego después te llevaste a una de tus hermanas. Y luego después te llevaste a otro de mis hijos. Y yo hablando con mi padre, todo lo que le estaba diciendo, yo estaba ya casi a grito abierto llorando, hermanos, llorando. Y cuando él me empezó a abrir su corazón, por primera vez, en aquel tiempo tendría como unos 38 años, 37 años. Por primera vez veo a mi padre llorar. Y él también dice: yo también te perdono por todo esto. Y te pido perdón. Y hermanos, nos dimos un abrazo de perdón y de reconciliación. Ahí estaba el amor de Dios, hermanos. Ahí estaba Cristo presente y el Espíritu Santo trabajando. Necesitamos trabajar y arrancar de raíz todo lo que nos está haciendo daño, hermanos, ¿verdad? Y entonces se va empezando a realizar lo que Cristo dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Es una realidad, hermanos, para eso vino Cristo. Él quiere darte esa vida abundante y victoriosa. Entonces vamos a hacer una pequeñita oración. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y recuerda que estamos en la presencia de Jesús. Él ha hablado esta mañana a nuestros corazones para hacer un recorrido de la historia de nuestra vida, desde que tengo uso de razón. ¿Cuáles son los malos hábitos que heredaste de tus padres, abuelos, bisabuelos? ¿Cuál es esa falta dominante en la que más caemos? ¿Cuál es la historia de tu vida familiar? Posiblemente te identificaste con algunas áreas, pero puede haber otras. Ven, Espíritu Santo, te invoco de todo corazón. Abre, Señor. Abre ese sótano que tenemos en nuestro interior, cerrado con 3 candados, Señor. Ese pasado. Ayúdanos, Señor, y revélanos cuáles son las ataduras que traemos, ya sea personales, porque yo empecé a atarme al ir fumando poco a poco, al ir tomando poco a poco, al ir robando poco a poco, al ir murmurando poco a poco, al ir guardando en mi corazón rencores y resentimientos poco a poco, al llenarme de lujuria, Señor, desde mi niñez, llenarme de lujuria porque me contaminaron con algún abuso sexual y después me despertaron al sexo, a la lujuria. Y posiblemente yo también toqué o abusé a alguien. Había muchos pleitos y riñas en la familia y nos llenamos de rencor, de resentimiento. Nos llenamos de miedos, de traumas, de complejos y de comportamientos nocivos y destructivos. Mira a tu familia, cuál es la herencia que traes de ellos.
Ábrele tu corazón a Jesucristo. ¿Cuál es la herencia que traes por el lado de tu mamá, por el lado de tu papá? ¿Qué heredaste de ellos? Posiblemente heredamos también muchas bendiciones. Bendito sea el Señor. Pero también heredamos muchas maldiciones. Nos heredaron pecados de ira, de robo, de codicia, de avaricia, de gula, de codicia, de ambición desordenada. Nos heredaron pereza, soberbia, arrogancia, prepotencia. Nos heredaron un espíritu de pobreza, de maldiciones. ¿Qué estamos heredando de nuestras generaciones? Abre tu corazón y ponlo ahí en la lista para entregarle a Jesús esta tarde, en la Santa Misa, en la hora santa. Esa historia personal de tu vida, esa historia familiar de tus generaciones, también por el lado de tu padre, por el lado de tu madre. Todo lo negativo y destructivo que heredamos. Cristo está vivo, hermanos. Él murió en la cruz y venció el pecado. Él murió en la cruz y venció a Satanás. Él murió en la cruz y venció el mundo de la maldad. Y hoy te ha invitado Él, porque Él quiere vencer al mundo, al demonio y al pecado en tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú viniste a liberar a los cautivos. Porque tú viniste, Señor, a abrir las puertas de los calabozos, a desatar las cadenas de herencias diabólicas que traemos de generación en generación. Continúa, Espíritu Santo, a través de este retiro. Continúa trayéndonos, Señor, áreas de nuestra vida que necesitamos entregarte, que necesitamos soltar para que arranques de raíz, Señor. Vengo a contarte mis heridas. Sí, Señor. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Sí, Señor. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces, Sí, Jesús, que me han herido. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos sí, mi que Jesús. he recibido. Me acerco a ti en este día, Jesús. Palabras que me marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú eres la mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi Herida, Jesús, sana mi herida.
Gracias, Señor Jesús, porque nos has invitado a este retiro. Y creemos que tú estás haciendo tu obra maravillosa de salvación, de liberación, de sanación, de conversión, de santificación en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras generaciones. Por eso te damos gloria diciendo todos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Amén!